analizas las otras epístolas de Pablo, vas a ver siempre que Pablo empieza identificándose. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo. Él siempre empieza sus epístolas presentándose a sí mismo, identificándose como el autor de la epístola. Pero la epístola a los hebreos comienza de otra manera. El autor no se identifica, y por esta causa muchos piensan que Pablo no es el autor de la epístola a los hebreos. Ahora, lo que sí podemos con toda claridad saber es que quien escribió la epístola a los hebreos conocía muy bien la historia de Israel, conocía detalles del ritual del santuario, porque cuando tú analizas la epístola vas a ver esos detalles. Y el autor entonces escribió para gente que él suponía que también tenían un conocimiento del santuario y de la historia de Israel. Por lo tanto, todo esto nos lleva a creer que los destinatarios pueden haber sido cristianos de origen judío, pero por el contenido de la epístola podemos deducir que esos cristianos estaban abandonando la fe, la confianza en Cristo, y estaban volviendo nuevamente sus ojos a los rituales pasados del santuario terrenal, el santuario del desierto. Esto me impresiona porque a la luz de todo lo que dijimos hasta aquí, Pablo estaba escribiendo para gente que conocía el Antiguo Testamento. Hoy día diríamos gente que conocía la Biblia, pero que sin embargo, a pesar de conocer detalles, la mesa debe ir aquí, el candelabro debe ir aquí, los panes de la proposición tienen que ir aquí, la puerta tiene que ir aquí, el altar aquí, aquí está el atrio, aquí está el lugar santo, aquí está el lugar santísimo. Es decir, esa gente conocía todos esos detalles del santuario, pero sin embargo no conocían a Jesús. Por eso el centro de la epístola es Jesús, porque el autor quiere que esa gente, además de conocer esos detalles de medidas, de lugares, de cosas, de objetos, conozcan a Jesús. Y en realidad, cristianismo no es solamente conocer detalles adicionales de la vida cristiana. Que no puedo comer esto, que no puedo vestir esto, que no puedo escuchar este tipo de música, que no puedo aquí, que no puedo allá. Todo eso es necesario. Tú vas a ver en el estudio de la epístola más adelante que todos los objetos, todas las cosas, las fiestas, los rituales tenían su lugar. Todo eso era necesario. Pero, ¿de qué valen esos detalles? Conocer los detalles cuando no se conoce al personaje central de la fe cristiana, que es Cristo. Y ese era el problema. En medio de todo el ritual del santuario, el cordero que era sacrificado todos los días debería ser el centro de las actividades del santuario, porque el cordero simbolizaba a Cristo. Y sin embargo, cuando Cristo vino, el pueblo judío no aceptó a Cristo. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban en la sangre, en el cordero, en el pan, en el candelabro, en el altar, pero no estaban en Cristo. Entonces, detalles de la vida cristiana hoy día tienen su lugar y tienen su importancia. Pero ¿de qué sirve todo eso si no conocemos a Cristo? Por eso la preocupación del autor de la epístola a los hebreos es el Señor Jesucristo. Él dice, Dios en otro tiempo habló de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, pero ahora, en los postreros días, nos habló a través del Hijo. Y el Hijo es el centro de la epístola a los hebreos. ¿Cuál es el contenido de la epístola? Hebreos 2:3 dice lo siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Este versículo ya nos da una pauta de cuál va a ser el centro del tema del libro de los Hebreos. La preocupación del apóstol es la salvación de esos cristianos judíos. Esa salvación estaba corriendo peligro. Ellos estaban descuidando. Mira lo que dice Pablo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Quiere decir que los judíos cristianos que recibieron la carta
estaban descuidando su salvación. Se estaban desanimando. Muchos de ellos estaban volviendo al judaísmo, sacando sus ojos de Cristo y volviendo sus ojos al Cordero que era sacrificado por los judíos, que continuaba siendo sacrificado todos los días por los judíos. Ellos estaban perdiendo la fe en la vuelta de Cristo, porque parecía que Cristo no venía. Los mismos escritores bíblicos pensaban que Cristo vendría en sus días, pero desde el momento en que en el monte de la Ascensión Cristo fue elevado al cielo, habían pasado algunos años y Cristo no venía. Entonces ellos estaban perdiendo la fe en la vuelta de Cristo. Parece que en la opinión de ellos Cristo estaba demorando, entre comillas. Estaba demorando demasiado. Y entonces el evangelio, destituido de la vida que solo Cristo puede dar, estaba llevando a ese pueblo judío cristiano a agarrarse de los ritos huecos y sin sentido del pasado. Ahora, ¿qué te parece esto aplicado a tu experiencia? ¿Será que tú y yo también no corremos el peligro de descuidar nuestra salvación? Tal vez porque Cristo no vuelve. No es que teóricamente perdamos la esperanza, porque la predicamos, la enseñamos, la estudiamos, hablamos a nuestros hijos. Pero en la realidad y en la práctica vivimos como si Cristo nunca fuese volver. Quiere decir, lo que vivimos no está de acuerdo con lo que creemos con nuestra boca o hasta con nuestra mente. Porque vivimos arraigados a este mundo pensando que las cosas de este mundo son todo lo que vamos a conseguir en esta vida y en esta tierra. ¿Será que nosotros también no estamos desanimados por algún momento, por algún motivo? Porque vemos a un líder de la iglesia que fracasa, nos desanimamos y pensamos, bueno, si ese líder no consiguió, tampoco yo voy a poder. Porque vemos a alguien malversando los fondos de la iglesia, pensamos, ¿para qué voy a ser fiel devolviendo mi diezmo si la gente, los dirigentes están haciendo eso? En fin, hay muchos motivos para que tú de repente comiences a sacar tus ojos de Cristo y comiences a querer crear un tipo de vida cristiana propio. No voy a la iglesia. Yo prefiero ser cristiano a mi modo, en mi casa. Y cristianismo no es eso, porque el propio autor de la epístola a los hebreos dice que no debemos dejar nuestra congregación como algunos lo tienen por costumbre, sino que debemos ir al templo a reunirnos con los hermanos y con Cristo. En la epístola a los hebreos tú puedes ver que los problemas de la gente que recibió la epístola eran desánimo, después se animaban con una semana de oración tal vez, después volvían a caer en el pecado, después nuevamente aparecía en el corazón el deseo de cambiar, el deseo de dejar la vida mundana y después nuevamente volvían a los placeres de este mundo. Parece que la vida de ellos se había hecho un levanta, cae, un círculo vicioso. Y Pablo en la epístola nos advierte contra todos esos peligros que ponen en riesgo nuestra salvación. La epístola a los hebreos en su inicio nos presenta a Jesús como Dios. Hebreos 1 y 2 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la opinión de Pablo, con la primera venida de Cristo a esta tierra como un niño, empiezan los postreros días. Hoy día nosotros, cuando pensamos en postreros días, pensamos en nuestros días. En la opinión de Pablo, los postreros días empiezan con la primera venida de Cristo a esta tierra. Ahora, nosotros hoy día estamos viviendo en los postreros días de los postreros días. Quiere decir, en el fin del tiempo del fin. Proféticamente hoy día estamos viviendo ya a las puertas de la realización de la gran esperanza de la venida de Cristo a esta tierra. En los primeros 4 versículos del capítulo 1 de Hebreos, el autor presenta a Cristo como creador, divino. Creador solo puede ser divino.
El hombre puede procrear, el hombre puede fabricar, el hombre puede transformar, pero el hombre no puede crear. Creador solo puede ser Dios. Muchos piensan que clonar es crear. No. Clonar es simplemente sacar una célula viva de un ser vivo y a partir de esa célula viva desarrollar la vida. Pero eso no es crear vida. La vida ya está creada. El hombre no puede crear vida. Por lo tanto, si Pablo presenta a Cristo como el creador, lo está presentando como Dios divino. Lo presenta también como sustentador, y solamente Dios puede sustentar cada planeta en su lugar, cada astro en su lugar, para que un planeta no choque contra otro planeta y provoque una tragedia universal. Solo Dios puede sustentar, solo Dios puede hacer caer la lluvia a su tiempo, salir el sol a su tiempo, hacer que la planta, la semilla germine. Solo Dios puede ser sustentador. El hombre puede plantar, pero no puede hacer germinar. El hombre no puede ser sustentador, solo Dios puede sustentar. Y también Pablo presenta a Cristo como Salvador. Y solo un ser divino puede salvar. Entonces, aquí en la introducción, el autor de la epístola a los Hebreos presenta a Cristo como Dios, porque lo presenta como creador, lo presenta como sustentador y lo presenta como salvador. Criatura ninguna podría salvar. ¿Por qué? Porque para poder salvar al hombre había que dar la vida por el hombre. Pero un ser creado, sea un ángel o sea cualquier otro ser creado, si muriese por el hombre, perdería la única vida que tiene. Para poder morir por el hombre y seguir viviendo, solo Dios, que tenía vida en sí. Entonces, murió su vida humana, pero continúa siendo Dios vivo y eterno, porque Dios no tiene ni principio ni fin. Solo Dios podría salvar. Ahora, lo que necesitamos entender es que en el momento que se presenta el sacrificio de Cristo, en el versículo 3 se hace eso, se presenta el sacrificio de Cristo. Inmediatamente se dice que Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí, sin duda ninguna, se está hablando de la función de Cristo como sumo sacerdote, un tema que será desarrollado en una lección posterior. Tú verás que esta función sacerdotal de Cristo es el tema clave que nosotros necesitamos entender a lo largo de este trimestre. Bueno, Cristo es presentado en la introducción del libro como Dios, plenamente Dios. Dios creador, Dios sustentador, Dios salvador. Pero ahora, Cristo también es presentado como un ser humano. El apóstol habla de la naturaleza humana de Cristo. Ya vimos que solo un ser divino podía crear, podía sustentar y salvar, pero Hebreos presenta a Jesús no solo como Dios, como plenamente Dios. Sino también como hombre, plenamente hombre. Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte de todos.
Este es un asunto importantísimo que debes entender. Ya vimos que para salvar al hombre, Jesús tenía que ser plenamente divino, porque solo un Dios podía tener vida propia. Pero ese Dios, para poder morir por el hombre, tenía que hacerse plenamente humano. Plenamente humano, porque solo un ser humano podría morir. Ahora, esta naturaleza de Cristo, esta naturaleza humana de Cristo, es un asunto peligroso. Es un asunto que necesita ser estudiado con mucha reverencia, con mucho respeto, y clamando por la ayuda del Espíritu Santo, porque el Espíritu de profecía, en el Comentario Bíblico Adventista, en español, página 1103, dice lo siguiente: nunca dejéis de forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia la corrupción descansó sobre Cristo. Nunca dejes la impresión. Pero mucha gente piensa que si Jesús se hizo un ser humano, Jesús también tenía tendencias hacia el pecado. Y si Jesús tenía tendencias al pecado, y sin embargo venció y no cometió pecado, entonces nosotros que también tenemos tendencias al pecado, podemos vencer como Jesús venció, y tener una vida perfecta en esta tierra como Cristo tuvo una vida perfecta en esta tierra. Pero cuando estudiamos seriamente todo lo que el Espíritu de profecía habla sobre la naturaleza de Cristo, y cuando estudiamos la epístola a los Hebreos, nos damos cuenta que es verdad que Cristo trajo 4000 años de debilidad física humana, pero Él no trajo tendencias hacia el pecado. Él vino con la misma naturaleza de Adán antes del pecado, o sea, sin naturaleza.